¿Realmente nació Jesús el 25 de diciembre? Durante siglos, hemos celebrado esta fecha como la conmemoración de su llegada al mundo. Pero, ¿qué tan cierto es esto según la Biblia y la historia? Hoy te llevaré a un fascinante viaje donde exploraremos las pistas que las Escrituras y los registros históricos nos han dejado. Veremos cómo se estableció la fecha de la Navidad. Analizaremos lo que realmente nos dice la palabra de Dios sobre este evento tan importante y descubriremos si el mes del nacimiento de Jesús está más cerca de lo que imaginamos o si aún permanece oculto. Pero más allá de resolver este misterio, reflexionaremos sobre algo más profundo: el significado eterno del nacimiento de Jesús, que va mucho más allá de un día en el calendario. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy no solo cambiará la forma en que entiendes la Navidad, sino también tu relación con el mensaje y propósito de Jesús en tu vida. Comencemos. El origen del 25 de diciembre. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender que esta fecha no está mencionada en la Biblia. De hecho, los primeros cristianos no conmemoraban específicamente el nacimiento de Cristo, sino su vida, muerte y resurrección. Entonces, ¿de dónde proviene esta tradición? En el siglo IV, durante el Imperio Romano, el 25 de diciembre ya era una fecha significativa, pero no por razones cristianas. Era el día en que se celebraba la festividad del Sol Invictus, el Sol Invencible, una fiesta pagana en honor al dios Sol. Este culto tenía raíces profundas en la cultura romana y se llevaba a cabo cerca del solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a ser más largos, simbolizando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Cuando el cristianismo se expandió en el Imperio Romano, los líderes de la Iglesia aprovecharon esta fecha para vincularla con el nacimiento de Jesús, quien es llamado la luz del mundo en la Biblia. Juan 8:12. Al hacer esto, se buscaba facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, sustituyendo sus tradiciones con significados cristianos. Sin embargo, esta decisión no se basó en evidencia bíblica o histórica sobre el nacimiento de Jesús, sino en una estrategia cultural. Esto nos lleva a preguntarnos: si no fue el 25 de diciembre, ¿cuándo nació realmente Jesús? Las pistas para responder a esta pregunta están en las Escrituras y el contexto histórico, y las exploraremos a continuación. Este hecho nos enseña algo importante. Aunque la fecha exacta no sea crucial, lo que realmente importa es el propósito detrás de su nacimiento. Jesús vino al mundo para traer esperanza, salvación y luz a la humanidad. ¿Qué tan importante es para ti vivir en esa luz? Las pistas en la Biblia sobre el verdadero mes del nacimiento de Jesús. Aunque la Biblia no menciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, nos ofrece algunas pistas importantes que nos pueden ayudar a determinar el periodo del año en que ocurrió este evento. Veamos dos aspectos clave: el relato de los pastores y el servicio de Zacarías en el templo. A. Los pastores en los campos. En el Evangelio de Lucas se nos dice que había pastores cuidando sus rebaños durante la noche cuando un ángel apareció para anunciarles el nacimiento de Jesús. Lucas 2:8-12. Este detalle es significativo porque, en Judea, los pastores no solían pastorear al aire libre durante los meses más fríos del invierno, como diciembre. En cambio, los rebaños permanecían resguardados desde finales de octubre hasta marzo debido al clima frío y las lluvias. Esto sugiere que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido en una época más cálida, posiblemente entre la primavera y principios del otoño, cuando los pastores todavía llevaban sus ovejas a los campos durante la noche. B. El servicio de Zacarías en el templo. Otra pista importante proviene de la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Según Lucas 1:5-25, Zacarías pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y estaba sirviendo en el templo cuando el ángel Gabriel le anunció que su esposa, Elisabet, tendría un hijo. El servicio sacerdotal se organizaba en turnos específicos durante el año. Los historiadores y estudiosos de la Biblia han calculado que el turno de la división de Abías habría caído, probablemente, a finales de mayo o principios de junio. Si Elisabet concibió poco después de esta visita, Juan el Bautista habría nacido alrededor de marzo o abril del año siguiente. Dado que la Biblia nos dice que Jesús nació unos 6 meses después de Juan,
Lucas 1:36. Esto ubicaría el nacimiento de Jesús en septiembre u octubre, durante los meses de otoño. Las pistas bíblicas señalan que Jesús probablemente no nació en diciembre, sino en una época más cálida, posiblemente en otoño. Este detalle puede parecer pequeño, pero nos ayuda a entender que la Biblia está llena de información valiosa que puede revelarnos más sobre la vida y obra de Jesús cuando la examinamos con cuidado. Aunque el momento exacto de su nacimiento no es tan importante como el hecho de que vino al mundo, esta investigación nos recuerda lo importante que es profundizar en la palabra de Dios para encontrar la verdad. ¿Qué tan dispuesto estás a buscar respuestas en las Escrituras y vivir según su enseñanza? El simbolismo del otoño en el nacimiento de Jesús. Si las evidencias bíblicas sugieren que Jesús nació en otoño, como muchos estudiosos indican, esto no es solo un dato histórico, sino también una revelación espiritual llena de significado. La estación del otoño en la cultura bíblica tiene connotaciones profundas que pueden ayudarnos a entender más sobre la misión de Jesús en la tierra. A. El otoño y las fiestas bíblicas. En el calendario judío, el otoño es una época marcada por importantes festividades religiosas, muchas de las cuales tienen una conexión simbólica con la venida del Mesías. Fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, marca el inicio del Año Nuevo judío y es un tiempo de arrepentimiento y preparación para encontrarse con Dios. Jesús vino a traer un llamado al arrepentimiento y reconciliación con Dios, como el sonido de una trompeta espiritual que despierta los corazones. Día de la expiación, Yom Kippur, un día solemne de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Jesús sería el sacrificio perfecto que quitaría los pecados del mundo, cumpliendo el propósito de esta fiesta. Fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Conmemora el tiempo en que los israelitas vivieron en el desierto bajo la provisión divina, y simboliza que Dios habita con su pueblo. Esto se conecta directamente con el nacimiento de Jesús, que fue el cumplimiento del nombre profético Emanuel, que significa Dios con nosotros, Mateo 1:23. Al considerar estas fiestas, el nacimiento de Jesús en otoño encaja perfectamente con el simbolismo de esta época, destacando su papel como el Salvador que vino a cumplir las promesas de Dios. B. El otoño como tiempo de cosecha. El otoño en Israel es la temporada de cosecha, un período de abundancia y recogimiento de frutos. Esto tiene un significado profundo. Jesús, al nacer, marcó el inicio de una cosecha espiritual, llamando a las almas a acercarse a Dios. En Juan 4:35, Jesús dijo: «Levanten la vista y miren los campos, están maduros para la cosecha». Su vida y mensaje fueron un llamado a reunir la cosecha de fe y reconciliación con Dios. Además, el nacimiento de Jesús en este tiempo podría recordarnos que Él vino para ser un fruto perfecto de amor y salvación, ofrecido por el Padre a la humanidad. C. La conexión con la luz y la oscuridad. El otoño es también una estación en la que los días comienzan a acortarse, marcando la transición hacia el invierno. Esto simboliza la oscuridad del mundo antes de la llegada de Jesús, quien vino como la luz que ilumina la vida de los hombres. Juan 1:4-5. Su nacimiento, aunque aparentemente sencillo, marcó el amanecer de una nueva esperanza para la humanidad. El simbolismo del otoño en el nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios no hace nada al azar. Cada detalle de la vida de Jesús, desde su lugar de nacimiento hasta el momento en que vino al mundo, está cargado de propósito y significado. ¿Cómo puedes permitir que esta luz y propósito iluminen tu vida hoy? ¿Por qué diciembre no coincide con la narrativa bíblica, aunque diciembre es la fecha tradicionalmente aceptada para celebrar el nacimiento de Jesús? Muchos estudiosos y teólogos cuestionan esta elección debido a discrepancias evidentes con la narrativa bíblica y las circunstancias históricas de la época. A. El clima en Belén. La Biblia menciona que durante el nacimiento de Jesús, los pastores estaban en el campo cuidando a sus ovejas por la noche. Lucas 2:8. Esto era una práctica común en los meses más cálidos, como la primavera, el verano y el inicio del otoño, cuando el clima permitía que los animales pastaran al aire libre. En diciembre, Belén experimenta un clima frío y lluvioso,
lo que habría hecho poco probable que los pastores estuvieran en los campos. Durante los meses invernales, el ganado era llevado a refugios, lo que contradice el relato bíblico si asumimos que el nacimiento ocurrió en pleno invierno. B. La influencia de las festividades paganas. La fecha del 25 de diciembre coincide con celebraciones paganas de la antigüedad, como el Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invencible, y las festividades saturnales romanas, que honraban al dios Saturno. Estas fiestas celebraban el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse nuevamente, marcando el renacimiento de la luz. Cuando el cristianismo se expandió en el Imperio Romano, los líderes de la Iglesia buscaron unificar las creencias al adoptar fechas simbólicas para facilitar la transición de los paganos al cristianismo. Así, el 25 de diciembre fue elegido como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, asociando su llegada al mundo con el concepto de la luz, venciendo a la oscuridad. Aunque esto tiene un significado espiritual poderoso, no está respaldado por los relatos históricos y bíblicos. C. Problemas con el censo de Quirino. El Evangelio de Lucas indica que María y José viajaron a Belén para cumplir con un censo decretado por César Augusto, Lucas 2:1-5. Históricamente, estos censos solían realizarse durante estaciones más cálidas, cuando viajar era más seguro y cómodo. El invierno habría sido una época peligrosa y poco práctica para que grandes grupos de personas, incluidos ancianos y mujeres embarazadas, recorrieran largas distancias. Este detalle también sugiere que el nacimiento de Jesús no ocurrió en diciembre. D. La adopción de la fecha en la historia cristiana. La celebración del 25 de diciembre como Navidad comenzó formalmente alrededor del siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Antes de eso, los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús en esta fecha, sino que se centraban más en su muerte y resurrección. El propósito de fijar esta fecha fue principalmente cultural y estratégico, más que basado en las Escrituras. La elección ayudó a cristianizar las festividades paganas, dando un nuevo significado espiritual a una celebración que ya estaba arraigada en la sociedad romana. La celebración del 25 de diciembre puede ser hermosa y significativa para millones de creyentes en todo el mundo, pero es importante recordar que la fecha exacta del nacimiento de Jesús no es lo que define su impacto en nuestras vidas. Lo crucial es comprender el propósito de su llegada: traer salvación, esperanza y reconciliación con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos celebrando a Jesús con el verdadero espíritu de adoración y gratitud, o estamos más enfocados en las tradiciones culturales? ¿Qué pistas nos da la Biblia sobre el mes del nacimiento de Jesús? Aunque la Biblia no menciona directamente el mes o la fecha exacta del nacimiento de Jesús, los detalles que sí se ofrecen en los evangelios nos dan pistas clave que permiten deducir cuándo pudo haber ocurrido. Aquí exploraremos las principales evidencias. A. El servicio de Zacarías en el templo. El Evangelio de Lucas nos habla de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien era sacerdote y pertenecía al grupo de Abías, Lucas 1:5. Según 1 Crónicas 24, 7-19, las divisiones sacerdotales servían en el templo 2 veces al año por una semana, además de participar en festividades principales. El grupo de Abías servía en la 8ª semana del calendario judío, que corresponde a finales de mayo o principios de junio. Durante este servicio, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías para anunciarle que su esposa, Elisabet, tendría un hijo a pesar de su avanzada edad. Poco después, ella concibió a Juan el Bautista. Esto es importante porque el Evangelio de Lucas indica que María quedó embarazada de Jesús unos 6 meses después de la concepción de Juan. Lucas 1:26. Si Juan fue concebido en junio, el embarazo de María probablemente comenzó en diciembre, lo que situaría el nacimiento de Jesús alrededor de septiembre u octubre. B. La época de las fiestas judías. El nacimiento de Jesús pudo haber coincidido con una de las festividades más importantes del calendario judío, como la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que se celebra entre septiembre y octubre. Esto tiene sentido por varias razones.
La fiesta de los tabernáculos simboliza el tiempo en que Dios habitó con su pueblo en el desierto. Levítico 23, 33 a 43, lo que puede reflejar el significado de Jesús como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1, 23. Durante esta festividad, las ciudades judías, incluyendo Belén, estarían llenas de visitantes, lo que explicaría por qué no había espacio para María y José en las posadas. Lucas 2:7. Además, Sukkot es una festividad alegre, marcada por la celebración de la provisión de Dios. Esto encaja perfectamente con el mensaje de esperanza y gozo que acompaña el nacimiento de Jesús. C. Los pastores en los campos. Lucas 2:8 nos dice que había pastores cuidando a sus rebaños en el campo durante la noche cuando nació Jesús. Este detalle es crucial porque en las regiones de Belén, los pastores solo llevaban a sus ovejas a pastar al aire libre durante las estaciones cálidas, como la primavera, el verano y el otoño. En invierno, debido al frío y las lluvias, los rebaños eran llevados a refugios. Esto descarta diciembre como una fecha probable para el nacimiento de Jesús y refuerza la teoría de que ocurrió en los meses de clima más cálido, probablemente septiembre u octubre. D. El simbolismo de la luz en otoño. Otra pista que señala al otoño como la época del nacimiento de Jesús es el simbolismo bíblico de la luz y las cosechas. Jesús es descrito como la luz del mundo, Juan 8:12, y la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15:20. Ambas imágenes están asociadas con las fiestas judías de otoño, que celebran la cosecha y el inicio de un nuevo ciclo espiritual. Esto también podría relacionarse con la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, un momento de renovación espiritual y proclamación de la llegada de algo nuevo. El nacimiento de Jesús marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. Aunque no tenemos un registro exacto de la fecha del nacimiento de Jesús, las pistas en la Biblia nos llevan a considerar un período más cercano a septiembre u octubre, durante el otoño en Israel. Este conocimiento no solo nos ayuda a acercarnos más a la historia de Jesús, sino que también nos recuerda que la verdadera importancia no está en la fecha específica, sino en el significado de su llegada al mundo, reconciliar a la humanidad con Dios y traer luz a las tinieblas. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a buscar la verdad más allá de las tradiciones y permitir que el mensaje de Jesús transforme nuestras vidas? ¿Cómo y por qué se eligió el 25 de diciembre como fecha oficial? El 25 de diciembre se ha celebrado durante siglos como el nacimiento de Jesús, pero esta fecha no proviene de las Escrituras. Entonces, ¿cómo se decidió esta fecha y cuál es su significado? Aquí exploraremos su origen histórico y su conexión con la tradición cristiana. A. La influencia de las festividades paganas. En el siglo IV, cuando el cristianismo se consolidó como religión oficial del Imperio Romano, los líderes cristianos buscaron una manera de unificar la fe entre los creyentes y competir con las tradiciones paganas existentes. En Roma, el 25 de diciembre marcaba el Natalis Solis Invicti, o nacimiento del Sol Invicto, una festividad dedicada al dios Sol, Sol Invictus. Esta fecha coincidía con el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse nuevamente, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Los cristianos vieron en esta celebración una oportunidad para asociar a Jesús, la luz del mundo, Juan 8:12, con el simbolismo del sol renaciendo. De esta manera, la Iglesia utilizó el 25 de diciembre como una forma de reemplazar estas festividades paganas con una celebración cristiana. El nacimiento de Jesús se convirtió en un evento universal que podía ser adoptado tanto por los nuevos convertidos como por los creyentes más antiguos. B. La conexión teológica con la luz y la esperanza. Aunque la fecha no coincide con las evidencias bíblicas, el simbolismo del 25 de diciembre se alineó con mensajes teológicos clave. Jesús como la luz del mundo. Su nacimiento representaba la llegada de una esperanza eterna en medio de la oscuridad del pecado. Celebrar su nacimiento en el momento en que la luz natural comienza a crecer, después del solsticio, reforzaba este mensaje. El triunfo sobre la oscuridad. Así como el solsticio marca un cambio en la naturaleza, el nacimiento de Cristo simboliza el cambio en el destino de la humanidad.
de la muerte a la vida, del pecado a la redención. C. Los registros históricos. El primer registro oficial de la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre proviene del calendario de Filócalo, un documento romano del año 354 después de Cristo que menciona esta fecha como la Natividad de Cristo. Para entonces, ya se había convertido en una práctica aceptada en muchas comunidades cristianas. Esta elección también reflejaba un esfuerzo por unificar las diversas tradiciones cristianas, ya que algunos celebraban el nacimiento de Jesús en otras fechas, como el 6 de enero, ahora asociado con la Epifanía. D. ¿Era el 25 de diciembre la fecha correcta? A pesar de su significado simbólico, la evidencia bíblica y contextual señala que Jesús probablemente no nació en invierno. Como vimos en los puntos anteriores, factores como la presencia de pastores en los campos y el contexto histórico sugieren que su nacimiento ocurrió en otoño. Sin embargo, para los primeros cristianos, el objetivo no era tanto identificar la fecha exacta, sino resaltar el impacto espiritual y teológico de su venida. Por eso, el 25 de diciembre se convirtió en un día de adoración y reflexión sobre el regalo de la salvación. E. Reflexión sobre la importancia de la fecha. Aunque la elección del 25 de diciembre tiene raíces más culturales que bíblicas, esto no disminuye la relevancia del mensaje central del nacimiento de Jesús. Lo importante no es el día exacto, sino lo que representa: la encarnación de Dios en la humanidad, la llegada de la salvación y la reconciliación con el Creador, la luz que vence la oscuridad en nuestras vidas. Por tanto, más allá de la fecha, la invitación es a reflexionar sobre el significado eterno del nacimiento de Cristo y su impacto transformador en nuestras vidas. El 25 de diciembre se adoptó como fecha oficial para el nacimiento de Jesús debido a su simbolismo, su conexión con la esperanza y su propósito de redirigir las festividades paganas hacia un enfoque cristiano. Aunque históricamente no sea exacta, esta fecha nos recuerda que lo esencial es celebrar la vida, la luz y la salvación que trajo al mundo. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el verdadero significado del nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús es uno de los eventos más significativos en la historia cristiana, no por la fecha exacta en que ocurrió, sino por lo que representa para la humanidad. A través de los relatos bíblicos, podemos comprender su profundo significado espiritual y su impacto eterno. A. La encarnación de Dios. El nacimiento de Jesús no fue un simple acontecimiento histórico. Fue el momento en que Dios se hizo hombre. Juan 1:14 lo expresa de manera contundente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo nos revela que el propósito del nacimiento de Cristo fue traer la presencia de Dios al mundo de una forma tangible, para que pudiéramos conocer su amor, su carácter y su salvación. Jesús no nació en un palacio, sino en un humilde pesebre, demostrando que el Creador del universo no vino a buscar privilegios, sino a identificarse con los más vulnerables y necesitados. B. El cumplimiento de las profecías. El nacimiento de Jesús no fue un hecho inesperado. Fue anunciado por los profetas siglos antes de que ocurriera. Isaías 7:14 predijo: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel», que significa Dios con nosotros. Cada detalle del nacimiento de Cristo, desde su linaje hasta el lugar donde nacería, Miqueas 5:2, cumplió las profecías bíblicas, confirmando que Jesús era el Mesías prometido. Esto nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas y que su plan para la redención de la humanidad fue diseñado desde el principio de los tiempos. C. La llegada de la salvación. En Lucas 2:11, el ángel anunció a los pastores: «Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Esta proclamación nos recuerda que el nacimiento de Jesús marcó el inicio de la obra de salvación que culminaría con su muerte y resurrección. El propósito de su venida fue reconciliar a la humanidad con Dios, restaurar lo que el pecado había destruido y abrirnos el camino hacia la vida eterna. Su nacimiento nos invita a reflexionar sobre la gracia inmerecida de Dios y a responder con gratitud y fe. D. La luz en medio de la oscuridad.
En un mundo marcado por la desesperanza y el sufrimiento, el nacimiento de Jesús trajo una luz transformadora. Juan 8:12 nos recuerda: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verdadero significado del nacimiento de Jesús es que Él vino a disipar las tinieblas del pecado y a ofrecernos una nueva vida llena de propósito, esperanza y dirección. Esta luz sigue brillando para todos aquellos que deciden aceptarla. Una invitación a vivir en humildad y amor. La historia del nacimiento de Jesús también nos enseña valores esenciales como la humildad, el servicio y el amor. Nació en circunstancias humildes, en un lugar apartado, y fue visitado por pastores, personas sencillas que representaban a los marginados. Esto nos muestra que la grandeza no está en la riqueza o el estatus, sino en el carácter y en vivir para los demás. Así como Jesús vino a servir, estamos llamados a seguir su ejemplo, ayudando a los más necesitados y compartiendo el amor de Dios con el mundo. El nacimiento de Jesús nos enseña que el amor de Dios trasciende cualquier límite humano. Su llegada al mundo fue un acto de sacrificio y entrega, una declaración de que todos somos importantes para Él. Más allá de la fecha o las circunstancias, el verdadero significado del nacimiento de Cristo es que Dios está con nosotros, nos ama y nos ofrece la oportunidad de una vida nueva. Este evento nos invita a vivir con esperanza, gratitud y compromiso, recordando que su luz siempre está disponible para iluminar nuestro camino, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias. ¿Cómo aplicar el mensaje del nacimiento de Jesús en nuestra vida diaria? El nacimiento de Jesús no solo es un evento histórico o espiritual, sino un mensaje transformador que puede influir profundamente en cómo vivimos cada día. Reflexionar sobre este evento nos invita a alinear nuestras vidas con los valores y principios que Jesús representó desde su llegada al mundo. Humildad en nuestras acciones. Jesús nació en un pesebre, en circunstancias de extrema sencillez. Su nacimiento nos enseña que la grandeza no está en las riquezas materiales ni en la posición social, sino en la humildad. Aplicar este principio en nuestra vida diaria implica valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen, y vivir con un corazón dispuesto a servir a los demás. Por ejemplo, podemos practicar la humildad ofreciendo nuestra ayuda a quienes lo necesiten, sin esperar reconocimiento ni recompensas. Servir a los demás con un espíritu humilde refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gratitud en todo momento. El nacimiento de Jesús nos recuerda que el mayor regalo que podemos recibir no es algo material, sino la gracia y el amor de Dios. Incorporar la gratitud en nuestra vida significa reconocer las bendiciones que tenemos, incluso en medio de las dificultades. Un ejercicio práctico es iniciar o finalizar cada día reflexionando sobre las cosas por las que podemos dar gracias, ya sea por nuestra salud, nuestra familia o incluso por las lecciones aprendidas en momentos difíciles. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos acerca más a Dios. Vivir con esperanza y fe. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una promesa divina, mostrando que Dios siempre cumple lo que promete. Esto nos invita a vivir con esperanza, confiando en que, aunque enfrentemos retos, Dios tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas. Para aplicar este mensaje, podemos cultivar una relación más cercana con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, buscando su guía en cada decisión y recordando que, en Cristo, siempre hay esperanza. Amar como Jesús nos amó. El nacimiento de Jesús es una declaración de amor incondicional por la humanidad. Aplicar esto significa esforzarnos por amar a los demás sin prejuicios, rencores o condiciones. Este amor incluye el perdón, la compasión y la empatía. En la práctica, amar como Jesús implica acciones concretas, como reconciliarnos con alguien con quien hemos tenido diferencias, consolar a un amigo en necesidad o simplemente mostrar bondad hacia extraños. Cada acto de amor es una forma de reflejar el mensaje del nacimiento de Cristo. Compartir la luz con los demás. Jesús es la luz del mundo, y su nacimiento nos llama a ser portadores de esa luz en un mundo que muchas veces parece lleno de oscuridad. Esto significa vivir de manera que inspiremos esperanza y alegría en quienes nos rodean.
Podemos aplicar esto al ser intencionales en nuestras palabras y acciones, buscando oportunidades para animar a otros, compartir nuestra fe y ser un ejemplo de integridad y bondad. F. Buscar la paz y la reconciliación. El nacimiento de Jesús simboliza el inicio de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Aplicar este mensaje implica buscar la paz en nuestras relaciones y promover la reconciliación donde haya conflictos. Por ejemplo, podemos tomar la iniciativa para resolver malentendidos con un familiar, amigo o colega. Ser pacificadores en nuestras comunidades refleja el corazón de Dios y su propósito de unidad. Aplicar el mensaje del nacimiento de Jesús en nuestra vida diaria no requiere grandes gestos, sino decisiones constantes de vivir con humildad, gratitud, fe y amor. Este mensaje nos recuerda que estamos llamados a ser reflejos de Cristo en el mundo, llevando esperanza y luz a donde sea que vayamos. El nacimiento de Jesús no es solo un evento para recordar, es una invitación a vivir cada día de una manera que honre su sacrificio y su amor por nosotros. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La influencia del nacimiento de Jesús en las culturas y tradiciones actuales. El nacimiento de Jesús no solo ha marcado la historia cristiana, sino que también ha influido profundamente en las culturas, costumbres y tradiciones de muchas sociedades alrededor del mundo. Su vida y su nacimiento continúan siendo una fuente de inspiración, no solo para los creyentes, sino también para quienes celebran el aspecto cultural de su historia. A. La Navidad y su evolución cultural. La Navidad, como celebración del nacimiento de Jesús, ha adquirido un significado más allá del ámbito religioso. Aunque su origen es cristiano, con el tiempo se ha convertido en una festividad global que se celebra en diversas culturas. Muchas personas, independientemente de su fe, participan en las tradiciones navideñas, como el intercambio de regalos, las cenas familiares y las decoraciones. El árbol de Navidad, las luces brillantes y el intercambio de presentes, aunque en su mayoría tienen un trasfondo secular en muchas culturas, están basados en el espíritu de generosidad y unidad que Jesús enseñó. La Navidad también resalta el valor de la familia, la reconciliación y la esperanza, principios que se reflejan en la historia de su nacimiento. B. Los villancicos y la música navideña. La música de Navidad, en particular los villancicos, son una de las formas más bellas en que la tradición del nacimiento de Jesús se ha transmitido de generación en generación. Muchas de las canciones más populares celebran el mensaje de paz y alegría que Jesús trajo al mundo, como Noche de Paz, Los Tres Reyes Magos o Cascabeles. Estas canciones, aunque a menudo cantadas en un contexto festivo, encierran profundas lecciones espirituales sobre la humildad, la adoración y la paz, recordando a todos que el nacimiento de Jesús es un regalo de amor para la humanidad. C. Los símbolos de la Navidad. En muchas culturas se utilizan símbolos para representar el nacimiento de Jesús. El pesebre, la estrella de Belén, los ángeles y los pastores son representaciones visuales que recuerdan el humilde comienzo del Salvador del mundo. Estos símbolos tienen un profundo significado espiritual, pero también se han integrado en la iconografía cultural global. El pesebre, por ejemplo, es una representación del lugar humilde donde nació Jesús, lo que subraya el principio de que Dios se hizo accesible a todos, sin importar su estatus social. Este símbolo inspira a muchos a vivir con humildad y a servir a los demás, tal como lo hizo Jesús. D. La influencia en las artes visuales. A lo largo de los siglos, el nacimiento de Jesús ha sido una fuente inagotable de inspiración para pintores, escultores y artistas en general. Obras maestras como La adoración de los magos, de Leonardo da Vinci, o El nacimiento de Cristo, de Giotto, han dejado un legado de arte religioso que continúa enseñando sobre la grandeza de este evento. El nacimiento de Jesús ha sido representado en diversas formas artísticas, desde cuadros y esculturas hasta películas y series. Estas representaciones no solo celebran el evento, sino que también permiten que personas de diferentes culturas y orígenes se conecten con la historia y el mensaje de Jesucristo de manera visual y emocional. La importancia de la generosidad y el servicio en la Navidad.
El nacimiento de Jesús y la manera en que los Reyes Magos ofrecieron sus regalos ha influido en la tradición de dar durante la Navidad. La generosidad es un principio cristiano que ha trascendido las fronteras religiosas y ha sido adoptado como una norma cultural durante las festividades. Esta época se ha convertido en una oportunidad para compartir con los más necesitados, y muchas organizaciones benéficas realizan campañas para recoger donaciones y brindar ayuda a los más vulnerables. La tradición de ofrecer regalos en Navidad también refleja el acto de Dios al enviar a su Hijo al mundo como el regalo más grande para la humanidad. De este modo, la generosidad de las personas durante esta época se convierte en un acto de emulación del amor divino. F. La reflexión sobre la paz mundial. El mensaje central del nacimiento de Jesús es el de paz en la tierra. En las celebraciones modernas de la Navidad, especialmente en contextos interreligiosos, se subraya la importancia de la paz, la reconciliación y la unidad. La frase «paz en la tierra a los hombres de buena voluntad», pronunciada por los ángeles en el relato del nacimiento, sigue siendo un llamado poderoso a los seres humanos de todas las naciones. En este sentido, muchas comunidades y países realizan actos de oración y meditación durante la Navidad, con la esperanza de fomentar la paz global. La influencia de este mensaje es evidente en los esfuerzos diplomáticos y las iniciativas de reconciliación que tienen lugar en el mundo durante este tiempo. G. Jesús como figura de inspiración para líderes sociales y políticos. El nacimiento de Jesús también ha influido en la vida de muchos líderes sociales y políticos a lo largo de la historia. Su mensaje de amor, justicia y dignidad humana ha sido un modelo para quienes luchan por la igualdad y la justicia en la sociedad. Líderes como Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi han citado el nacimiento y la vida de Jesús como fuente de inspiración para sus luchas por los derechos civiles y la libertad. De esta manera, el nacimiento de Jesús sigue siendo un referente de lucha contra la opresión y un llamado a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Un legado que trasciende el tiempo. El verdadero impacto del nacimiento de Jesús no solo se ve en las celebraciones navideñas, sino en cómo este evento ha moldeado las culturas, las tradiciones y las sociedades a lo largo del tiempo. Su mensaje de humildad, amor, generosidad y paz sigue siendo una influencia global que une a las personas de diferentes religiones y culturas, invitándolas a vivir según los principios que él representó. Este legado continúa inspirando a las generaciones, no solo como un relato antiguo, sino como un mensaje vivo que tiene el poder de transformar corazones y cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir el verdadero mes en que nació Jesús y la historia detrás de su nacimiento. Espero que este video haya iluminado tu comprensión y haya fortalecido tu fe, recordándote el profundo significado de este evento para todos nosotros. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con quienes también buscan la verdad sobre este tema. Que la paz y el amor de Cristo te acompañen siempre. Hasta la próxima.